rescatando a mi familia. La encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, del 1 al 10. Lo encontramos ahí, la hermana también la va a poner, para los que no tienen Biblia, lo va a poner acá en la pantalla. Y le vamos a dar lectura. ¿Todo lo tiene? Si lo tiene, ya digan amén. Amén. Ya, entonces vamos a leerlo todos juntos, ¿ya? Vamos a leerlo. Dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclad, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguey y a Siclad. Habían asolado a Siclad y le habían prendido fuego. El 2, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino de los que habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal y de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás. Ciertamente, dice, lo alcanzará, ¿no? ¿Dónde estamos? Disculpe que... ¿Está mi esposa por ahí? Lo que pasa es que me están llamando y me interrumpieron. Ya, estamos en el 8, ¿no? Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y ciertamente lo librarás a los cautivos. 9. Partió pues David y él los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Amén. ¿Cuántos nos cansamos a veces y nos sentimos que no podemos seguir el camino? Y ahí es donde tenemos que fortalecernos en Dios. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia Palabra Viva, yo no sabía nada de Biblia, para decirle que nunca había leído la Biblia. Pero cuando el día que llegué, Dios abrió mi entendimiento y pude ver que, como dice la palabra, no dice que el diablo hace el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz, para que no sean salvos. ¿Por qué? Porque dice que hay dos reinos. Hay un reino que es el reino de Satanás, que es de las tinieblas, y hay un reino de la luz que trajo Jesucristo. Dice: el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios, dice, y hasta aquí, dice Jesús a los discípulos. Y cuando está el reino de Dios, dice, hay libertad, hay liberación. Viene un pueblo a libertar, viene un pueblo a ser libres. ¿De qué? Del pecado. Entonces pude darme cuenta que Dios ahí me sacó la venda, y pude darme cuenta que Dios tenía un propósito para mi vida. Y pude darme cuenta ahí que, antes no me daba cuenta, pero pude darme cuenta que toda mi familia estaba siendo destruida por el diablo. Tenía familias que habían entrado el espíritu de incesto a la familia, porque el país, realmente acá el incesto es muy fuerte en nuestro país. Hay mucho abuso sexual, psicológico.
vi que un hermano el mayor que estaba metido en el alcohol, tenía relaciones inconstantes de mujeres un tiempo, cambiaba otra pareja, tenía una hija que nunca vio por él, tenía 1, 5, 6 años y nunca vio por ella, 7 años nunca vio. Pero cuando yo, el día que llegué a la iglesia, fue un agosto, empecé a orar porque me dijeron, tú tienes recursos, así como nosotros tenemos recursos. ¿Cuáles son los recursos? Nuestra boca, que aprendamos a orar, nuestros ojos, que aprendamos a leer la Biblia. Yo me empecé a comer la Biblia, me comía la Biblia día y noche, leía para poder aprender de Dios. Y algo que me impactó fue de Elías. Un día le toqué el tema, que era un hombre, dice, sujeto a pasiones igual que las nuestras, dice. Oró fervientemente, se cerró los cielos por 3 años, 6 meses para que el pueblo se arrepintiera. Volvió a orar y para que cayera fuego del cielo y para que puedan darse cuenta quién era Dios. Entonces yo pude ver que ahí necesitaba orar. Me apasionó Elías. Decía, yo quiero ser como Elías, y empezaba a orar día y noche por mi familia. Agosto, septiembre parecía que no pasaba nada. Octubre parecía las cosas se ponían más feas porque mi papá y mamá me llamaban, mira, tu hermano está peor, ya prácticamente ya lo quiere vender todas las propiedades que tenemos, lo arrendado, lo hipotecado, y tenían que, para rescatarlo tenían que pagar plata, y así mi papá les endeudaba y yo seguía orando. Parecía como David, dice que una vez mataba, dice, al oso, al león con una piedra. Parecía que la piedra no hacía efecto, pero sí estaba haciendo efecto, porque la palabra de Dios es poderosa, dice. La palabra estaba haciendo efecto, porque la palabra en nuestra boca se convierte, dice, en poder, en dinamita, que al enemigo lo va a hacer trizas. Y yo seguía hoy orando. Y mi hermano en diciembre llega, mi hermano el mayor, de Cajamarca, llega a Calima. Y cuando llega a Calima, desesperado, dice, hermano, quiero cambiar, ayúdame, el único que te puede cambiar es Jesucristo. Pero en todo ese tiempo, 6 meses, yo no le he hablado nada de Jesucristo, porque antes era un poco difícil celular, él no tenía ni celular. Pero yo creo que cuando uno ora no hay límite. Tú puedes orar de acá hasta Japón, hasta la China, hasta la sierra, donde sea, tus oraciones llegan, no hay límite. ¿Cuántos lo creen eso? No hay límite. Entonces mi hermano llegó, yo quiero cambiar, dice. Rápido se involucró en la iglesia, pastor, se reunió con los jóvenes, le gustaba el partido, rápido, por ahí se enganchó. Y me acuerdo que hay un joven que no está acá, y bueno, es señor, ya, José Hurtado. ¿Cuántos lo conocen, José Hurtado? Él fue hasta Caraballo a abrir una reunión en la casa, una célula. Yo le pregunté a él, le dije, hermano, una consulta, le digo, ¿cuánto te pagan por venir hasta acá, le digo? Porque uno es curioso, pregunta, ¿no? Y me dice, no, sí, a mí me paga muy bien, pero el de arriba, me dice, algún día vas a entender, me dice. Y ya pues mi hermano se involucró, mi hermano dice, quiero rescatar a mi familia. 10 años que nunca había vivido ni un día con su pareja, ni con su hija, nunca había visto por él. Tienes que orar, le dije. ¿Tú crees que ella fácil va a venir? Ella tiene que confiar en ti, le digo. Tienes, como dice, tiene que ser frutos de arrepentimiento. Entonces él dijo, ya bueno, vamos a orar. Y la acompañé a orar, ayunábamos, ella aprendió a ayunar, también a orar. Y le dijo a su esposa, y su esposa dijo, ya. Y se vino con su hija, ya tenía casi 11 años. Y se casaron, ustedes le casaron, pastor, en el cine aviación. Para mí ahí recién me di cuenta, dije, Señor, lo maté al gigante, a Goliat. David cuando mató al gigante, dice, tiraba la piedra, practicó con el oso, con el león, se volvió efectivo. Pero cuando llegó, dice, para matar al gigante, ¿qué dijo? Si tú vienes con espada, dice, vienes con lanza, con jabalina, pero yo iré, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, te has metido con el escuadrón del Dios viviente. Entonces yo me paré y dije, ahora sí. Y ahí fue donde le creí más a Dios, aumentó mi fe. Pero acá vemos un David que está pasando otro momento, a pasar que había matado a un gigante. Vemos que, como le dije, hay un reino de las tinieblas y de la luz. Y en el momento que fue ungido David, empezó su proceso. Todo se puso, como dicen, en una vitrina. Todos lo miraban. Y ahí recién se ve de David, ¿no? Todo el proceso que pasó hasta que llega a su reinado. Y acá dice donde, en los momentos difíciles, cuando le llevaron, dice, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a los 600 guerreros que la estaban acompañando, 600 familias le llevaron, como dice, esclavizadas, a ninguno mataron, y se llevaron todo lo poco que había o lo mucho que había, se llevaron, dejaron asolada, dice, la ciudad. Estamos leyendo. Y dice que el pueblo, dice, que está tan afligido, tan desesperado, dice, que tan angustiado, que empezaron a llorar de una manera que les faltó las fuerzas para llorar. Yo creo que acá, no sé si ustedes han podido llorar hasta que les falte la fuerza, pero yo sí, yo lloraba hasta que me falte la fuerza. Yo he llorado por mi familia, y yo he llorado por mi vida también,
hasta que me falte la fuerza. Pero es ahí donde tú puedes ver el poder de Dios, porque tú dices, hasta acá llegué, hasta acá yo ya no puedo hacer nada, ahora dependo de Dios. Y fue donde dice que el pueblo, dice, estaba tan amargado de espíritu que pensaban, dice, apedrearle a David. Pensaban, dice, matarlo a pedradas por su culpa, decían, por eso se llevó todo, por acompañarte a la guerra. Muchas veces así vamos a buscar culpables, el enemigo se va a meter y va a buscar que tú puedas tener argumentos que el pastor o la pastora o el líder tiene la culpa, que no te visitan, que no llegaron a tiempo para que oren por ti, pero Dios a veces no quiere Dios. ¿Qué hizo David en ese momento difícil? Buscó, dice, la presencia de Dios. Ahí está al final del capítulo, del versículo 3, ahí está, dice, se buscó, dice, se fortaleció en el Señor, dice. Se fortaleció en el Señor, en el último versículo del 3 está, se fortaleció en el Señor, dice. Entonces, cuando nosotros estamos en ese momento difícil, tenemos que fortalecernos en el Señor, buscar su presencia, buscar de Él y no levantarnos hasta que sintamos que Dios nos ha respondido. Porque yo cuando ya estoy caído, porque las pruebas, el enemigo no va a estar tranquilo, porque el enemigo por un tiempo viene, así como a Jesús dice, por un tiempo venía la tentada, pero después de otro tiempo venía nuevamente. Si a Jesús lo tentaba, imagínense a nosotros. Por eso la palabra dice, busca, dice, de Dios, dice, antes de que venga el día malo, dice. Cuando haya venido el día malo, estás firme, dice, contra las hechanzas de Dios y someteos, dice, a Dios para que, y resistir al diablo, dice, y el diablo huirá de vosotros, dice. Entonces acá, David vemos que, lo puedes poner ahí en la pantalla el 4 y el 6, mi hermano, para que puedan leerlo los que no tienen Biblia. Dice que se fortaleció, dice, en el Señor e hizo traer, dice, el efod. ¿Qué representa el efod en la antigüedad? Era como una túnica que se ponía el sacerdote. ¿Por qué hizo traer eso? Porque en el tiempo antiguo, dice, Dios se manifestaba, dice, en el arca, pero como sabemos que David todavía no cumplía su reinado, David estaba como forastero en una ciudad, en otra ciudad, pero sí tenía un sacerdote y había, dice, un efod que se ponía el sacerdote y representaba como que el arca y le consultaba. Por eso hace traer el efod y le pregunta a Dios, realmente, dice, el 4 y el 6. Entonces David y la gente que estaba en la voz, dices, lloraron hasta que les botaron. El 6, un favor. Y David se angustió mucho, dice, porque el pueblo hablaba de apedrearle, pues el pueblo estaba de amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más se fortaleció en Jehová, el 7, un favor, en su Dios, dice, ¿no? Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y el 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos mediadores y los podré alcanzar. Y le dijo, síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto lo librarás del cautivo, ¿no? Él primero aprendió a confiar en Dios. Él en ese lugar aprendió a esperar una respuesta de Dios. No iba a ir alocadamente detrás de ellos, porque imagínense que 3 días ya que le habían llevado. Y tampoco no sabía qué rumbo han tomado. Tampoco no sabía qué cantidad eran, porque acá no habla de la cantidad, pero me supongo que eran más de miles, porque en el último versículo más adelante, que donde estaba leyendo, dice que en el momento cuando David, dice, llegó a ese lugar a rescatarlo, dice que había 400 jóvenes que huyeron, dice, a camello. O sea, porque David, desde el momento que llegó a rescatarlos a ese lugar, va la travesía, va de una manera tan rápida, habrán ido, que dice que se cansaron, dice, 200. Y él no llegó con los 600, solamente llegó con 400. Y cuando llegó con esos 400, dice, a este pueblo, dice, estaba regado sobre la tierra, dice. Sobre la tierra, y ahí cuando llegó ya, dice, empezaron desde la mañana, como decir, hoy día domingo, desde la mañana, hirieron y mataron a toda esa gente que estaba,
toda la mañana, toda la noche, hasta el otro día y hasta la tarde. O sea, era un pueblo tan numeroso que había invadido los amalecitas al pueblo de Israel que era imposible tener la victoria, ¿no? Pero Dios le dio la victoria a David. ¿Por qué? Porque él primeramente buscó fortalecerse en el Señor. Dice, buscó la presencia a consultarle a Dios si es que realmente dará el paso o no. Por eso, ¿cuántas veces nosotros de repente damos el paso sin consultarle a Dios? Como estamos, recién cuando tú ya las cosas ves que están feas, que están color de hormiga, como dice, ahí recién le dice, Señor, ayúdame. Pero Dios quiere que primero busques la presencia de Dios. Quiere que busques el consejo de Dios. Y lo vamos a tener en la palabra, en la oración, o el consejo de alguien, un líder maduro, la pastora, el pastor, un consejo, qué paso puedo seguir. Y ellos nos van a apoyar en oración. Que busquemos, no dar el paso como dice a la ligera. Porque la palabra, hay un proverbio que dice, el avisado dice, ve el mal venir y se aparta, dice. Pero más dice, el negligente dice, no me va a pasar nada, pasa y será su destrucción, dice la palabra. Entonces tenemos que ser sabios. Y acá David dice, en el momento difícil, porque en el momento difícil perdemos la esperanza, él perdió la esperanza. Entró en confusión toda la gente. La profecía que tenía David también se olvidó, porque recuerden que a David lo ungieron y él sabía que lo ungieron como rey, para ser rey. Pero era un proceso que tenía que pasar. Pero en ese momento hasta los mismos que le acompañaban se olvidaron, porque dice que ellos fueron porque sabían que David, habían escuchado que David un día va a reinar. Entonces se le unieron, dice, gente endeudada, gente, dice, afligida, gente, dice, enferma, gente, dice, que lo había perdido todo, gente prácticamente desesperada, como los que se unieron, dice, a David. Y ahí David dice que les, con la palabra, como estaba el Espíritu de Dios, David ahí les preparó, dice, emocionalmente les preparó, como su mente, su corazón iba sanando, iba procesando también. David iba procesando y él también iba procesando. Y esos 600 pasan a la historia como los más valientes de David, pero fue un proceso. ¿A dónde quiero llegar? Que en el momento difícil nosotros no entendemos. Así como yo estaba en el momento difícil que me venía prueba tras prueba. Hasta hubo un tiempo que estaba pasando 2 batallas muy fuertes con mis 2 hermanos, porque un hermano se le metió el demonio, estaba loco. Y ahí la gente, cuando te ve los momentos difíciles, te dice, pero ¿quién tiene el problema? De repente no eres tú, de repente es la iglesia donde estás. Porque a veces tanto problema, y había gente de acá mismo, de la iglesia, pero que no está acá la gente ya, me decían, acá no vas a crecer espiritualmente, acá no vas a crecer económicamente, porque esta iglesia como que... Yo dije, no, esa es mentira del diablo. Porque sabemos que todo es un proceso. Las cosas fáciles, nosotros mismos sabemos en el mundo, todo lo fácil se va. Cuando uno quiere construir una casa, hace buenos cimientos, buenas vigas de cimentación, buenas columnas, buenos fierros, esa casa se va para arriba diseñada para cuántos pisos quiere llegar, 5 pisos, 10, 15, 20 pisos. Entonces cuando Dios venga a tu vida, te esté procesando, no te quejes. Más bien dile gracias, Señor, por este proceso, porque Dios te quiere, tu casa tal vez quiere que sea de 5 pisos, de 7 pisos, de 10 pisos, un rascacielos. Va a depender cuánto soportes el proceso. Yo sí le reclamo nuevamente a Dios, por todo Dios me ha procesado. Por la economía, hasta por un día le conté de la novia, ¿no?, que me iba a presentar. Dios también me procesó, tenía que esperar. Tenía que esperar el tiempo también de Dios. Y yo también nuevamente reclamaba, ¿por qué me pone las cosas difíciles? Decía, Señor. Porque cuando ya me presentó la novia y aún sabía que Dios me había hecho que ella va a ser, pero yo oraba, decía, creo que esto no es de Dios, decía, oraba, ayunaba para que ese deseo se fuera de mi corazón. Y mientras más ayunaba, más fuerte sentía que ella iba a ser mi esposa. Más ayunaba, más sentía que Dios, entonces dije, no, este es de Dios, ya no puedo batallar con Dios. Y yo así le decía a Dios, ¿por qué pone las cosas tan difíciles? Porque si Dios me ha hecho un hombre de oración, y no solamente porque yo tengo que ser de oración, sino que todos tenemos que ser de oración, porque es la única manera de vencer al enemigo, no hay otra. Recuerden que Daniel
Él no tuvo miedo, dice, porque era un hombre de oración. Ni los leones pudieron comerlo cuando lo metieron por malos hombres que estaban. Los leones, dice, estaban de hambre, pero Dios tapó la boca de los leones para que no lo comieran. ¿Por qué? Porque él oraba. Dice, aún dice, ni el fuego, dice que estaba encendido. El ladrillo, creo que no sé si por acá hay alguno que conoce de la quema del ladrillo, pero creo que me dijeron que se quemaba a 6.000 grados centígrados de fuego, porque hay 1.000, 2.000, 3.000, para que el ladrillo se queme. Si estoy equivocado, bueno, alguien que me... Entonces imagínate que el horno estaba calentado de una manera que todo lo que entre se pueda derretir, pero David entró, dice, Daniel entró a ese fuego, y los que le acompañaban los dos, y no se quemaron. Dice, ¿por qué? Porque ellos eran hombres de oración. Ellos dijeron, aunque sacaron un edicto que va a estar en nuestro contra, que nos va a costar nuestra muerte, pero nosotros vamos a seguir orando. Y oraron, no tuvieron miedo a la muerte. Entonces debemos ser así, ¿no? ¿Para qué? Para poder ver el milagro de Dios. Entonces seguimos, porque creo que ya nos pega poco tiempo. Entonces, en los momentos difíciles, David buscó, dice, fortalecerse en el Señor, y en esa búsqueda la gente mismo no confiaba en él, pero cuando recibe respuesta de Dios, Dios le afirma y le dice, sí la alcanzarás, sí recuperarás todo. Y él va y recupera todo. Pero si no se hubiese fortalecido, no hubiese buscado la presencia de Dios, otra hubiese sido la historia. Porque el enemigo a veces quiere que tú te equivoques. ¿Para qué? Para que malogre tu plan que Dios tiene para tu vida. Si tú te equivocas, tal vez sea más largo que tú puedas entrar, así como el pueblo de Israel, que fue más largo para que entre a la tierra prometida, porque tu proceso será más largo. ¿Cuántos quieren demorarse mucho en entrar a la tierra prometida? Nadie. Todos queremos entrar en un día, pero va a depender de nosotros, si es que lo escuchamos a Dios, y no nos vamos a mover sin buscar la presencia de Dios primero. Entonces acá vemos que David se fortalece, pero en el camino nosotros es normal de cansarnos. Porque yo estaba meditando en esta historia, digo, Señor, ¿por qué algunos, y acá muchos nos hemos cansado? Hay otros que han dicho, voy a tomarme un descanso por un tiempo, pastora. Y por tomarse ese descanso, se enfriaron, ya no vienen a la iglesia. Y el enemigo es bien astuto, dice, no, ya, Señor, es que cuando tú estás en la cosa de Dios, no puedes tomarte un descanso. Porque si te tomas un descanso, ¿qué pasa? Viene Satanás, dice. Satanás está, dice, como un león rugiente, dice, esperando a quien devorar, dice. Entonces no podemos darnos el lujo de decir, hoy día no voy a orar, hoy día voy a descansar, hoy día no voy a leer la palabra, hoy día voy a descansar. ¿Eres presa fácil de quién? Y Satanás no se va a presentar como Satanás. Satanás se va a presentar como lo más dulce, lo más agradable. De acuerdo a dónde te muevas tú, en qué rubro te mueves, ahí se va a presentar Satanás de una manera más agradable. En diferentes cosas. Satanás puede meterse en la economía, puede meterse a los jóvenes con una tentación, puede meterse con algo que justamente puede ser algo ilícito. Dice, no, normal, no va a pasar nada. Satanás es bien astuto, nada más espera que abras un poco la puerta y él entra, porque Satanás no puede entrar si que tú no le abres una puerta. Esa es mentira, que si tú pasas por acá y el demonio se te mete, si tú no tienes una puerta abierta, el enemigo no puede meterse. Más si tú estás lleno de la presencia de Dios, el enemigo más bien huye delante de ti, dice. Va a tener miedo porque la presencia de Dios está contigo. Entonces acá vemos que si nos hemos cansado, pero nuevamente hay que retomar las fuerzas y seguir adelante. Porque Dios tiene una promesa para nosotros, dicen. Como dice la palabra, ojo que no ha visto ni corazón ha subido al cielo, Dios tiene preparado para nosotros, dice. Así como a David, dice, le hizo recuperar todo, dice, el botín. Porque yo tengo entendido, dice, que David no solamente recuperó el botín de su pueblo, porque estos merodeadores vinieron asolando diferentes pueblos, 1, 2, 3, 5 o 10 pueblos, no sé cuántos pueblos, pero acá no lo dice, pero él dice que recogió tanto el botín, que dice que David empezó, dice, a repartir, cuando logró tener todo ese botín, en partes iguales. Hasta Dios lo estaba probando ahí a David. ¿Por qué? Porque David dice, cuando recuperó todo este botín, recuperaron cada uno sus mujeres, sus hijos, y cuando fueron al campamento, y los 200 estaban esperándole ahí a David,
y había algunos malos entre los 400, le dicen: David, ellos no se merecen, solamente darle sus mujeres y sus hijos y el botín para todos nosotros. Y David le dice: no. ¿Quién nos ha dado la victoria? Es Dios. Si no hubiese sido Dios, David, no, todo será repartido a partir de hoy en partes iguales, le dice. No, pero ellos no han ido, no han peleado. No, ellos han cuidado el bagaje, dice, han cuidado el lugar, también su parte. Y aparte de eso, David repartió, dice, más adelante leyendo yo esto, repartió a 14 pueblos, dice, del botín, dice, de lo que había juntado. Si ustedes siguen leyendo más adelante en su casa, van a ver que David, dice, también llevó, dice, a los ancianos y a sus amigos de 14 pueblos que cuando él estaba en momentos de persecución, en esos pueblos le alojaban, porque recuerden que Samuel le perseguía para matarlo. Otro pueblo, él estuvo en 14 pueblos y en esos 14 pueblos también llevó la ayuda. Dijo: esta es parte de Dios que nos ha dado una bendición que hemos ganado. Dios nos ha dado la victoria. Este es el botín, parte del botín queremos compartir con vosotros. Entonces Dios quiere que nosotros podamos también ser compartidos. Cuando Dios haga algo con nosotros, también tenemos que compartir con el que está a nuestro costado. No quedarnos nosotros con toda la gloria, con toda la bendición. Hay que compartir como hermanos. Lo poco o lo mucho que Dios ponga en nuestro corazón, en nuestras victorias. Amén. Entonces acá David tenía como un carácter que estaba ya siendo perfilado, porque ya le faltaba pocos días, no meses. Acá cuando gana esta victoria le faltaba pocos días para que entre al reinado. Porque luego de esto, cuando, no sé, 2 o 3 días después de esto que recupera, asolan al pueblo de Israel, matan al rey, matan a su hijo, matan a todos los guerreros y toman los filisteos esa ciudad. Y luego llegó el tiempo de David de reinar, pero no fue fácil también. Su reinado de David no fue fácil. Él tuvo que primero fortalecerse, engrandecerse y tomar. Así va a ver en nuestras vidas que no va a ser fácil la cosa. No es fácil la cosa de Dios, sería mentirle. Pero solamente dice: los valientes podemos arrebatar el reino de Dios. Yo creo que acá hay valientes. Aquí hay valientes. Ustedes se han fortalecido en el Señor. Hay valientes acá. Solamente porque los cobardes, dice, serán echados fuera, dice. Los perros serán echados fuera. Los cobardes, los que somos cobardes, los que decimos: no, esto no es para mí. Pero ustedes al estar acá demuestran que son valientes. Porque solamente, dice, los valientes podamos arrebatar, dice, el reino de Dios. Porque el reino de Dios, dice, sufre violencia. Y solo lo violento, dice, podemos arrebatarlo. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios lo encierra todo. El reino de Dios, dice, consiste en gozo y en paz para el espíritu. Buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas, dicen. Todas las cosas, ¿no? Todas las cosas serán añadidas. ¿Qué cosa te falta? Todo será añadido, dice la palabra. Entonces yo veo acá que si para David le fue difícil para que pueda alcanzar su reinado, aún para Jesucristo también. Jesús dice que vino, dice, como nosotros a este mundo, como ser humano, como que tiene hambre, tiene sueño. También se habrá enojado muchas veces. Ha sentido dolor, ha sentido el rechazo, ha sentido todo. Pero Él vino para experimentar y para hacernos ver que sí se puede vencer en este mundo, porque Él ha vencido, dice, a este mundo. Ha vencido, dice, al enemigo, ha vencido a la muerte, ha vencido a la enfermedad. ¿Cuántos lo creen eso? Ha vencido, dice Jesucristo, en Él somos más que vencedores, dice la palabra. ¿Cuántos lo creen? Si es que hay algo en tu vida de repente que te está deprimiendo por algo, pero te quiero decir que en Jesús eres más que vencedor. No hay nada que pueda detenerte, no hay nada que pueda aplastarte, porque Dios es poderoso sobre todas las cosas, dice la palabra. Y fue necesario Jesús. Jesús también vino como rescate. Si David rescató todo, familia. Yo ya les dije que también Dios me enseñó la manera como orar para rescatar a mi familia. Y ahora, ayer 3 familias quieren para ir a visitarles hasta Caraballo para hacer reuniones con ellas porque tienen problemas muy fuertes en el ámbito espiritual. Y Dios me dice: si has sido preparado en eso, anda y ora y rompe, porque Dios, cuando tú lo buscas, Dios está en ti, el Espíritu Santo, y cuando tú oras, no hay cosa que se interponga, porque Dios te va a respaldar. Anda, me dice.
Entonces estoy viendo cuándo, pastora, ir. Yo sé que Dios nos dice, no somos una manada pequeña. No somos una manada pequeña. Acá se han quedado los que han resistido. Acá se han quedado los que han pasado. Realmente las dificultades se han puesto ahí en la roca que es Jesucristo, en esa roca inmovible. Han venido los vientos, han pegado, ha venido cualquier adversidad, pero nos hemos mantenido acá, en este lugar. Pero Dios nos ha estado preparando, nos ha estado enseñando a usar la piedra, a usar la palabra, a tirar. Muchas veces hemos visto que de repente el león no se muere, el oso no se muere, pero estamos listos para cortar la cabeza al gigante, a Goliat que se ha levantado. Dios te dice, no, ahora no, ya no tiene la piedra, ahora tendrás la espada para cortar la cabeza al gigante, y la espada es la palabra en tu boca. No hay demonio, no hay satanista, no hay brujo que se levante, porque Dios te va a dar esa palabra en tu boca y que tú puedas declarar la palabra y todas las cosas se van a abrir, dice la palabra. Amén. Entonces quiero que se pongan de pie en este lugar. Podamos creer que el único es Jesucristo quien puede rescatar esta mañana tu vida. Es el único Jesucristo que puede rescatar tu familia. Es el único Jesucristo que puede hacer algo nuevo en ti. Solamente es la presencia. Jesús dijo, no estarán más solos, el Espíritu Santo estará en vosotros todos los días de su vida. Y el Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar tocando la puerta de tu corazón. Y te dice, ya no pelees solo. Ya no pelees solo. Pide mi ayuda, dice el Espíritu Santo. Jesús dice, si hoy hay muertos por ti en la cruz, hace más de 2000 años, no hay de qué te acuse el enemigo, porque Jesús ya murió por tus pecados. Dice, si vuestros pecados, dice, serían, dice, como la arena del mar. Imagínense que la arena del mar no se puede contar. La arena del mar es imposible contarle. Dice, si tus pecados, dice, fueren como la arena del mar, Dios te perdona de todo, dice, y te hace más blanco que una lana, dice, la sangre de Jesús es la que te limpia, el pecado es la que quita el pecado del mundo, es la que te liberta, es la que te sana. A eso ha venido Jesucristo, dice la palabra, ha venido a deshacer toda obra del diablo, dice, en tu vida, que un día estuviste tal vez en pecado, estuviste esclavizado en algún vicio, en algo que estabas atado. Pero a eso ha venido Jesucristo, vino a rescatarte, vino a dar su vida en la cruz, porque Él fue justo, dice. Fue justo, fue santo, sin mancha, sin pecado. Y fue la cruz, ¿para qué? Para tomar ese lugar por ti, para morir por tus pecados, para poder hacerte libre ahí. ¿Libre para qué? Libre para servirle a Dios. Cuando seas libre vas a poder servirle a Dios con libertad, vas a experimentar el poder de Dios que está de tu lado. Y cuando el poder de Dios está a tu lado, no hay puerta que se abra, no hay puerta que se mantenga cerrada. Las puertas se abrirán en el nombre de Jesús. Cuando la presencia de Dios va a estar en tu vida, tú vas a ver que los milagros ocurren, vas a ver que el poder de Dios interviene, vas a ver que ya no estás pegando al aire, vas a crecer en fe, porque vas a ver que Dios está en medio del asunto. Gracias te doy, Padre. Danos una oportunidad más, Padre. Si aún no sabemos pelear, Padre, ayúdanos a pelear la buena batalla, Padre. Danos la fuerza, Señor. Danos las fuerzas, Padre, para pelear la buena batalla. Como dijo Pablo, yo he corrido la meta. Yo he corrido, no me he detenido ni a la derecha ni a la izquierda, decía Pablo. He corrido a la meta y he llegado a la meta. Ese es el propósito, Padre. No quedarnos en el camino, sino llegar a la meta y llegar al propósito, Padre. Oh Dios Todopoderoso, Padre. ¿Cuántos queremos llegar a la meta? ¿Cuántos queremos realmente saber usar la palabra, saber usar la espada para poder cortar la cabeza al gigante? ¿Cuántos queremos realmente ir a Dios y pedirle una nueva oportunidad? Los que quieren una nueva oportunidad, los que quieran
fortalecerse en el Señor, recibir nuevas fuerzas, den un paso de fe y pasen adelante y digan: Señor, yo quiero nuevas fuerzas de ti, yo quiero que tú me capacites, yo quiero que tú me entrenes, no tendré miedo porque el temor no es de Dios, el temor es del enemigo, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, dice la palabra. Oh, en el nombre de Jesús, bendito Dios, tus hijos, bendito Dios, pidiendo una nueva oportunidad, Padre. Quieren fortalecerse en ti, Señor. Quieren recibir nuevas fuerzas, Padre. Y los que no han recibido a Cristo en su corazón, digan: Señor, yo creo que tú eres mi Dios. Yo te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador de mi vida. Te abro la puerta de mi corazón y quiero que entres a mi corazón. Quiero que me hagas ser hecho un hijo, una hija tuya, Señor. Ya no quiero más estar fuera. Quiero ser un hijo tuyo, un hijo obediente, un hijo que dé cada día un paso de fe. Oh, vasaya, calla, shamba, en el nombre de Jesús, Padre, tú eres el único que puede ayudarnos, Señor. Jesucristo está acá para ayudarnos. La presencia de Dios está acá para fortalecernos. La presencia de Dios está acá para libertarnos. La presencia de Dios está acá para podernos hacer libres. Libres. Libres en el nombre de Jesús. Solamente tu presencia, Padre. Solamente tu presencia, Señor. No es el hombre, Padre. Es la presencia tuya, Señor, viniendo sobre tu pueblo. Es la presencia de Jesucristo. Es la presencia tuya, Padre, libertando al oprimido, libertando, rompiendo cadenas, llevando cautivo todo pensamiento, toda altivez, todo argumento, a la cruz, Señor. Solamente en la cruz alcanzamos la redención, el perdón, la libertad para nuestro espíritu, para nuestra alma. Solamente en la cruz podemos ser libres, libres, libres en el nombre de Jesús, libres,